Imagina estar sentado frente a uno de los hombres más poderosos del planeta. Estamos en febrero de 1945. La Segunda Guerra Mundial todavía no ha terminado, pero los aliados ya saben que la victoria es cuestión de tiempo. En el Palacio de Livadia, en la ciudad costera de Yalta, en Crimea, tres de los líderes más influyentes del siglo XX comparten la misma sala: Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin. Afuera, el Mar Negro brilla bajo el sol de invierno. Adentro, el destino del mundo se está negociando alrededor de una mesa. En algún momento de esa reunión histórica, Stalin hace un gesto sutil. Llama la atención de Roosevelt hacia un hombre que permanece de pie, ligeramente apartado, observando en silencio. Un hombre de aspecto banal, con lentes redondos de aros metálicos, calvo, de estatura media, con una sonrisa que, si la miras de cerca, no llega nunca a los ojos. Stalin lo señala, y con la misma naturalidad con que uno presenta a un viejo amigo, le dice a Roosevelt: «Este es nuestro Himmler». Silencio. Roosevelt mira al hombre. El hombre devuelve la mirada y sonríe. Ese hombre era Lavrenti Pavlovich Beria, jefe de la NKVD, la policía secreta más brutal de la historia soviética. El arquitecto del terror. El hombre que hacía temblar a generales, a científicos, a políticos y a poetas. El hombre que firmaba listas de ejecución mientras cenaba. El hombre que enviaba a sus guardaespaldas a las calles de Moscú para secuestrar mujeres y niñas a plena luz del día. El hombre que construyó la bomba atómica soviética a base de amenazas de muerte. El hombre que quizás envenenó al propio Stalin. Y Stalin lo comparó con Himmler. No con orgullo, no con vergüenza, con la misma indiferencia con que uno señala una herramienta útil en la pared. Hoy vamos a entrar en la mente, en los sótanos y en las pesadillas de uno de los seres humanos más peligrosos que jamás haya existido. No es ficción, no es exageración, es historia real. Y es mucho más oscura de lo que cualquier película se ha atrevido a mostrar. Esto es Beria. Para entender al monstruo, tienes que entender de dónde vino. Lavrenti Beria nació el 29 de marzo de 1899 en Merkeuli, un pequeño pueblo en la región de Mingrelia, en Georgia. Su familia era campesina, humilde, ortodoxa. Su madre, Marta Ivania, lo crió prácticamente sola. Hay quienes dicen que fue una madre sobreprotectora, obsesionada con el futuro de su hijo. Lo que es cierto es que Beria fue un estudiante brillante, metódico, frío. Estudió arquitectura en el Instituto Técnico de Bakú. Tenía talento. Podría haber construido edificios. En cambio, construyó imperios del terror. En 1917, el mundo que Beria conocía comenzó a desmoronarse. La Revolución Rusa barrió el viejo orden como una ola gigante. Y Beria, con ese instinto prodigioso para detectar dónde estaba el poder real, se unió a los bolcheviques. Pero no como soldado en el frente. No. Beria prefería las sombras. En 1919, con apenas 20 años, ya trabajaba para la Checa, la temible policía secreta, fundada por Félix Dzerzhinsky. Desde el principio, comprendió algo que a muchos les toma una vida entera entender. El poder real no está en los que dan los discursos. Está en los que tienen los archivos. Su ascenso en Georgia durante la década de 1920 fue una obra maestra de traición y eliminación sistemática. Beria aprendió muy temprano que la lealtad era una moneda que se gasta rápido. Cada aliado que lo había ayudado a subir era, tarde o temprano, un rival potencial. Y los rivales potenciales tenían que desaparecer antes de que se volvieran reales. Uno por uno, los hombres que habían confiado en él fueron acusados de desviacionismo, de espionaje, de traición. Beria fabricaba pruebas con la misma frialdad con que un contable anota cifras. Las confesiones se arrancaban en celdas de interrogatorio,
y los que antes eran sus camaradas terminaban frente a un pelotón de fusilamiento o hundiéndose en los abismos del sistema penitenciario soviético. Para 1931, Beria era el hombre más poderoso del Cáucaso. Controlaba Georgia, Armenia y Azerbaiyán con mano de hierro. Y había hecho algo que muy pocos conseguían: hacerse notar por Stalin. La historia de cómo Beria sedujo a Stalin políticamente es casi tan oscura como sus crímenes. Se dice que escribió una historia adulatoria del Partido Comunista en Transcaucasia, que convertía a Stalin en el héroe central y absoluto de cada episodio, incluso cuando históricamente no lo era. Stalin, que tenía un ego tan vasto como el territorio que gobernaba, quedó complacido. Más que complacido, encantado. Y así, en 1938, Beria fue llamado a Moscú. El hombre al que fue a reemplazar era Nikolai Yezhov, conocido como el Enano Sangriento, por su estatura de apenas 1,5 metros y por la escala apocalíptica de su crueldad. Yezhov había sido el artífice del Gran Terror entre 1936 y 1938, un periodo en que cientos de miles de soviéticos fueron ejecutados y millones más enviados al Gulag. Yezhov había construido una máquina de matanza caótica, casi febril, impulsada por cuotas de arrestos que llegaban a las regiones como órdenes de producción industrial. Denme la cuota de traidores para este mes. Era una locura burocrática que se alimentaba a sí misma, donde acusar a alguien era la única forma de no ser acusado uno mismo. Pero Yezhov cometió el error fatal de hacerse indispensable y de empezar a creer en su propio poder. Empezó a beber compulsivamente. Sus purgas se volvieron erráticas, impredecibles, difíciles de controlar incluso para Stalin. Y cuando un hombre se vuelve impredecible para Stalin, su vida útil ha llegado a su fin. Beria entró a la NKVD en julio de 1938 como primer adjunto de Yezhov, con la misión explícita de observar y evaluar. Lo que en realidad hizo fue documentar cada movimiento de su superior, cultivar a sus subordinados y esperar. No tuvo que esperar mucho. El mismo año, Yezhov fue apartado del cargo, luego arrestado, luego torturado, curiosamente, con los mismos métodos que él había perfeccionado. Se dice que Yezhov confesó ser un espía británico, un espía alemán y un espía japonés al mismo tiempo. La lógica soviética no requería coherencia, solo firmas. En diciembre de 1938, Lavrenti Beria era el nuevo jefe de la NKVD. Pero aquí viene algo fascinante, algo que lo distingue de todos sus predecesores. Beria no era un fanático, no era un verdadero creyente. Los hombres como Yezhov mataban con pasión, con ideología ardiente. Beria mataba con eficiencia, con método, con la frialdad de un cirujano que extirpa un tumor. Transformó la NKVD de una máquina caótica y sedienta de sangre en algo mucho más aterrador. Una burocracia perfectamente funcional del terror. Las purgas se volvieron más selectivas, las ejecuciones más documentadas, los archivos más ordenados. Beria entendía algo que Yezhov nunca comprendió. El terror verdadero no necesita exceso. El terror verdadero es silencioso, predecible e inevitable. Es mucho más aterrador saber que si cruzas cierta línea, la máquina te triturará sin fanfarria, sin drama, sin demora. Había perfeccionado el arte de la opresión, y apenas estaba empezando. Pero lo que hacía en las sombras de sus sótanos, lo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, incluso entre los círculos más íntimos del poder soviético. Eso era algo de una naturaleza completamente diferente. Hay una plaza en el centro de Moscú, que durante décadas generó un miedo visceral, irracional, casi animal en los ciudadanos soviéticos. La Plaza Lubianka. Hoy en día es un lugar turístico. Los transeúntes caminan sobre adoquines donde, décadas atrás, hombres y mujeres pasaban a toda velocidad mirando al suelo, sin atreverse a clavar los ojos en el edificio que dominaba la plaza.
un conjunto arquitectónico de piedra amarilla, elegante desde afuera, que albergaba la sede central de la NKVD. Los moscovitas tenían un chiste negro que circulaba en susurros. ¿Cuál es el edificio más alto de Moscú? Y la respuesta era Lubyanka, porque desde sus sótanos se puede ver hasta Siberia. No era un chiste, era una advertencia. Los sótanos de Lubyanka eran un mundo aparte. Un submundo donde el tiempo dejaba de tener sentido, donde el día y la noche eran idénticos porque la luz artificial nunca cambiaba de intensidad, donde el sonido era una mezcla permanente de pasos, puertas de metal y los ecos de lo que ninguna descripción puede hacer justicia. Los prisioneros llegaban de noche, casi siempre. Las detenciones se hacían en las primeras horas de la madrugada, cuando el miedo es más agudo y la mente más vulnerable. Un golpe en la puerta. Hombres de uniforme. El nombre que se pronuncia con una frialdad burocrática que hace que la sangre se enfríe. La maleta que se empaca en minutos, porque ya todos sabían qué significaba un golpe nocturno en la puerta. Una vez adentro, el proceso era metódico. Fotografía, ficha de datos, celda y después, la espera. La espera era parte del tormento. Podías estar días, semanas, sin saber por qué te habían arrestado, sin poder comunicarte con tu familia, sin saber si alguien sabía siquiera que estabas ahí. Los interrogatorios en la era Beria tenían una lógica perversa, pero coherente. No buscaban la verdad. La verdad era irrelevante. Buscaban la confesión. Y la confesión llegaba, invariablemente, porque los métodos para obtenerla eran sistemáticos, científicos casi, en su crueldad. La privación de sueño durante días, el frío deliberado, la violencia física calculada para dejar al prisionero funcional, pero quebrado. La amenaza, siempre presente, de que lo que le pasara a él sería nada comparado con lo que le pasaría a su familia. Pero Beria añadió una dimensión que sus predecesores no habían tenido. Él mismo participaba. No era un administrador distante que firmaba documentos desde una oficina. Beria bajaba a los sótanos. Beria conducía interrogatorios personalmente. Hay testimonios documentados de sobrevivientes que describen su presencia en las sesiones. Sentado tranquilamente, con sus lentes brillando bajo la luz artificial, haciendo preguntas con una calma que resultaba más aterradora que los gritos, fumando su pipa, tomando notas. Y cuando el interrogatorio terminaba, era él quien decidía el destino del prisionero. No siempre la muerte. A veces algo más refinado. Décadas en el Gulag, el regreso periódico para otra sesión, la libertad vigilada que era en realidad una sentencia disfrazada. Pero los sótanos de Lubyanka no eran el único teatro de los horrores de Beria. El otro estaba a apenas unos kilómetros de distancia, en una residencia privada en la calle Vespolny, número 28, en el barrio de Arbat. La casa era elegante. Tenía un jardín bien cuidado. Por fuera, parecía la residencia de un funcionario de alto rango, que es exactamente lo que era. Por dentro, era algo que la imaginación preferiría no concebir. Beria era un depredador sexual de una escala y una brutalidad que habría resultado impensable para cualquier persona que no conociera los detalles, que fueron revelados solo después de su caída. Sus guardaespaldas, liderados por un hombre llamado Sarkisov y otro llamado Nadaraya, tenían una función que iba mucho más allá de la protección personal. Su función era la casa. La limusina de Beria, una CIS 110 negra con cortinas en las ventanas traseras, era conocida entre algunos círculos como la limusina de la muerte. No porque matara a quienes transportaba, aunque eso también ocurrió, sino porque cuando esa limusina se detenía junto a una mujer joven caminando por las calles de Moscú, su vida nunca volvía a ser la misma. El método era rutinario para los hombres que lo ejecutaban. Un guardaespaldas se acercaba a la mujer. Le informaba que el camarada Beria, jefe de la seguridad del Estado,
solicitaba su presencia para cenar. La invitación no era realmente una invitación, era una orden. Y todos en Moscú sabían que nadie rechazaba una orden del camarada Beria. Las que se resistían o protestaban eran informadas de que sus familias podrían verse afectadas por su falta de cooperación. Era una violación amparada por el aparato del Estado, un crimen cometido a plena vista, protegido por el mismo sistema que supuestamente debía prevenir los crímenes. Las víctimas provenían de todos los estratos: estudiantes universitarias, actrices, esposas de diplomáticos, hijas de funcionarios del partido, incluso adolescentes que simplemente cometieron el error de caminar por la calle equivocada, en el momento equivocado. Las que cooperaban, aterrorizadas, eran eventualmente devueltas a sus vidas con la expectativa implícita de silencio absoluto. Las que no cooperaban suficientemente, las que protestaban demasiado, encontraban que sus familiares eran de repente sujetos a investigación por actividades antisoviéticas. Era chantaje sistematizado. Sarkisov, el guardaespaldas principal, mantenía un registro, un archivo de nombres, descripciones, fechas. Existe documentación de que este archivo contenía cientos de entradas, cientos de víctimas a lo largo de los años en que Beria tuvo poder. Y después de la muerte de Beria, cuando los investigadores comenzaron a examinar su residencia en la calle Vespolny, hicieron un descubrimiento que transformó la repulsión abstracta en horror concreto. Al excavar el jardín de la propiedad, encontraron restos óseos, fragmentos de huesos humanos enterrados entre las flores y los arbustos bien recortados. Las investigaciones nunca llegaron a una conclusión oficial completa, pero la implicación era imposible de ignorar. El jardín de Beria, bajo las flores, los huesos. Pero el sadismo de Beria no era solo de naturaleza sexual, era también, quizás principalmente, de naturaleza psicológica. Había en él un placer evidente, documentado por quienes lo conocieron, en el ejercicio del poder absoluto sobre personas que una vez fueron poderosas, en hacer quebrar a hombres que el mundo había considerado irrompibles. Mikhail Tukhachevsky, uno de los más brillantes mariscales del Ejército Rojo, fue arrestado en 1937, poco antes de que Beria asumiera el mando de la NKVD, pero el expediente pasó por sus manos. Los documentos del juicio muestran páginas salpicadas, con lo que los análisis forenses modernos confirmaron que era sangre. La firma de Tukhachevsky en su confesión fue obtenida bajo tortura. Era el mismo hombre que había modernizado el ejército soviético. Firmó admitiendo ser un espía alemán, un traidor, un enemigo del pueblo. Fue ejecutado semanas después. Ese era el placer de Beria. No solo matar, hacer que los grandes se arrodillaran primero. Pero si crees que esto ya era lo más oscuro que Beria era capaz de producir, prepárate. Porque lo que hizo en el bosque de Katyn hace que los sótanos de Lubianka parezcan casi ordinarios. En el otoño de 1939, después del pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética invadió la Polonia Oriental. Fue una operación coordinada con la Alemania nazi que borró a Polonia del mapa en cuestión de semanas. Y entre los prisioneros que cayeron en manos soviéticas, había un grupo muy particular, aproximadamente 22 hombres, oficiales del ejército polaco, policías, intelectuales, profesores universitarios, médicos, ingenieros, sacerdotes, aristócratas, el extracto completo de la clase dirigente y profesional de una nación. Stalin los veía con la misma mezcla de desprecio y miedo, con que siempre miraba a los intelectuales y a los militares capaces. Eran peligrosos, precisamente porque eran competentes. Podrían reconstruir una Polonia libre si se les dejaba con vida. No se les podía dejar con vida. El 5 de marzo de 1940, Beria envió a Stalin un memorando. El documento existe. Ha sido desclasificado. Puedes leerlo. Con letra limpia y burocrática, Beria proponía a Stalin
la ejecución de todos los prisioneros militares y civiles polacos bajo custodia soviética. El argumento era simple y frío. Eran enemigos empedernidos e incorregibles del poder soviético, y mantenerlos vivos representaba un riesgo permanente. Stalin firmó. Politburó aprobó. Y la máquina de Beria se puso en marcha. Lo que distingue a la masacre de Katyn de otras atrocidades del periodo no es solo su escala, es su metodología. Beria organizó la operación con una eficiencia logística que resulta aterradora precisamente por su racionalidad burocrática. No hubo improvisación, no hubo caos, hubo planificación, hubo cronogramas, hubo recursos asignados, hubo personal entrenado. Los prisioneros fueron transportados desde 3 campos diferentes: Kozielsk, Starovelsk y Ostashkov. Llegaban en grupos, en trenes especiales, sin saber a dónde los llevaban. A algunos les dijeron que serían repatriados. A otros les prometieron que reunirían a sus familias. La última esperanza es, a veces, el instrumento más cruel del torturador. En el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, los ejecutores de la NKVD tenían un protocolo establecido. A cada hombre se le ataban las manos detrás de la espalda con una cuerda. Se le llevaba a una zanja que habían excavado previamente. Se le colocaba un cañón de pistola en la base del cráneo, ligeramente hacia atrás, en el punto exacto donde la médula espinal emerge del cráneo. Y se apretaba el gatillo. Un solo disparo. Muerte instantánea. El arma utilizada fue principalmente la pistola alemana Walter PPK, importada específicamente para esta operación. La elección del arma no fue accidental. Si los cuerpos eran descubiertos algún día, las balas apuntarían hacia Alemania. Era un detalle de una astucia macabra. Los ejecutores trabajaban con una eficiencia que solo puede describirse como industrial. Noche tras noche, semana tras semana, los cuerpos se apilaban en las zanjas, se cubrían, y se iniciaba la siguiente tanda. El proceso completo tomó aproximadamente un mes. 21.857 personas. Ese es el número que aparece en los documentos soviéticos desclasificados. Más de 21.000. Cuando los alemanes descubrieron las fosas en 1943, durante su avance hacia el este, la propaganda nazi lo utilizó inmediatamente para su beneficio. Stalin respondió con la misma frialdad. Acusó a los alemanes de haber perpetrado la masacre. Y durante décadas, esa fue la versión oficial. El régimen soviético mintió sobre Katyn durante casi 50 años. Solo en 1990, bajo Gorbachov, la Unión Soviética admitió formalmente la responsabilidad. El documento original, con la firma de Beria, fue desclasificado en 1992. Hay algo en Katyn que ilumina algo esencial sobre Beria, que los crímenes individuales no revelan con la misma claridad. Katyn muestra que Beria era capaz de matar a más de 20.000 personas con la misma actitud con que otro hombre aprueba el presupuesto de un departamento. Sin ira, sin pasión, con eficiencia gerencial. Era, en el sentido más literal de la frase, un funcionario del apocalipsis. Y mientras Katyn sucedía, mientras esas zanjas se llenaban en los bosques de Smolensk, Beria estaba también expandiendo otro sistema que transformaría para siempre la geografía humana y económica de la Unión Soviética. El Gulag. La palabra por sí sola evoca un universo de sufrimiento que es casi imposible de comprender en su totalidad. Pero es necesario intentarlo para entender la magnitud de lo que Beria administraba. El Gulag, acrónimo ruso de Glavnoye Upravlenie Lagerei, la Administración Central de Campos. Era una constelación de campos de trabajo forzado distribuidos por todo el territorio soviético, con una concentración especialmente densa en Siberia, el Ártico y Asia Central. En condiciones climáticas que hacen que la palabra extremas suene insuficiente. Temperaturas que bajaban de los 40 grados bajo cero.
ausencia de equipos adecuados, raciones calculadas para mantener al trabajador vivo justo el tiempo necesario para que fuera productivo. No más. El sistema existía desde los primeros años de la revolución, pero bajo Beria experimentó una transformación fundamental. Dejó de ser un instrumento puramente punitivo para convertirse en un motor económico. Beria vio en los millones de prisioneros del Gulag algo que pocos habían visto con tanta claridad: mano de obra esclava disponible para los proyectos más ambiciosos y más peligrosos del Estado soviético. Los prisioneros del Gulag construyeron el canal del Báltico al Mar Blanco. Construyeron la línea ferroviaria Baikal-Amur. Extrajeron oro en las minas de Colima, en condiciones que mataban a hombres en cuestión de semanas. Trabajaron en yacimientos de uranio radioactivo sin protección alguna, porque la protección costaba dinero y los prisioneros no costaban nada. Construyeron fábricas, aeropuertos, ciudades enteras. Las cifras son difíciles de procesar. Se estima que entre 1934 y 1953, aproximadamente 18 millones de personas pasaron por el sistema del Gulag. De esos, entre 1, 5 y 1, 8 millones murieron directamente en los campos, aunque la cifra real es probablemente mayor si se incluyen las muertes durante el transporte y en los periodos inmediatamente posteriores al liberamiento. Murieron de hambre, de frío, de agotamiento, de enfermedades no tratadas, de violencia. Beria administraba este sistema con la misma lógica empresarial que aplicaba a todo lo demás. Los informes que enviaba a Stalin sobre el Gulag leían como reportes de producción: toneladas de carbón extraídas, kilómetros de vía férrea tendidos, metros cúbicos de madera cortada. Detrás de cada número había vidas humanas consumidas. Pero los números eran lo que importaba. Y entonces llegó 1945. Y con 1945 llegó la bomba. El 6 de agosto de ese año, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. 3 días después, otra sobre Nagasaki. El mundo jamás volvió a ser el mismo. Y Stalin lo comprendió instantáneamente. Quien tuviera la bomba atómica tendría el poder definitivo del siglo XX. La Unión Soviética tenía que tener la bomba. Y la tenía que tener ya. Stalin convocó a Beria. La elección era, en retrospectiva, perfectamente lógica. El proyecto atómico soviético necesitaba lo que Beria sabía proporcionar mejor que nadie: recursos ilimitados, mano de obra esclava en cantidades masivas, y el tipo de motivación que solo genera el miedo absoluto. Beria se convirtió en el supervisor absoluto del proyecto nuclear soviético, conocido oficialmente como el Proyecto Borodino. Bajo su mando, la tarea fue dividida en 2 frentes simultáneos. Por un lado, la red de espionaje, que ya había penetrado el proyecto Manhattan americano gracias a agentes como Klaus Fuchs y Theodore Hall, enviaba información técnica desde Los Álamos. Por otro lado, dentro de la Unión Soviética, los mejores físicos del país, muchos de ellos, irónicamente, exprisioneros del Gulag o parientes de prisioneros, trabajaban bajo una presión que no tenía paralelo en la historia de la ciencia. Los científicos que trabajaban bajo Beria vivían en una paradoja existencial aterradora. Eran los hombres más privilegiados de la Unión Soviética en términos de recursos y acceso, y al mismo tiempo los más amenazados. Beria les dejaba absolutamente claro cuáles eran las consecuencias del fracaso. El físico Igor Kurchatov, director científico del proyecto, era un hombre inteligente e intuitivo, que entendía perfectamente la naturaleza de la situación en que se encontraba. Se dice que cuando Beria asistía a las revisiones del progreso del proyecto, la sala entera se transformaba. Los científicos, hombres que habían dedicado su vida a la búsqueda desapasionada del conocimiento, respondían a las preguntas de Beria con la precisión de quien sabe que una respuesta imprecisa podría ser su última. Beria no necesitaba entender la física nuclear para supervisar el proyecto. Necesitaba entender los incentivos humanos. Y en eso, era un maestro absoluto. A los científicos que cumplían sus objetivos, les llegaban apartamentos,
acceso a bienes de consumo que el ciudadano soviético promedio nunca vería, protección para sus familias. A los que fallaban, o a los que parecía que podrían fallar, les llegaban visitas de los hombres de Beria, conversaciones, recordatorios, menciones casuales de familiares que podrían verse en una situación difícil. El 29 de agosto de 1949, en la estepa de Kazajistán, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. El proyecto se había completado 4 años antes de lo que los analistas occidentales consideraban posible. El terror funcionó. Cuando las noticias llegaron a Beria, se dice que fue uno de los momentos más cercanos a la alegría genuina que quienes lo conocían le vieron demostrar. No por amor a la ciencia, ni por orgullo patriótico, sino porque había prometido a Stalin que lo lograría. Y lo había logrado. Y la promesa de un resultado en la era de Stalin tenía una naturaleza muy específica. Si fallabas, la promesa se convertía en sentencia de muerte. Beria no había fallado. Por este logro, Beria recibió el premio Stalin de primera clase. Su posición, que ya era casi imposiblemente poderosa, se volvió todavía más sólida. Pero el mundo de la política soviética era uno donde el poder nunca era estático. Mientras Beria consolidaba su posición, Stalin envejecía. Y en la mente de Stalin, el envejecimiento traía consigo una paranoia que no hacía más que intensificarse con el tiempo. Para 1952, las señales eran inquietantes. Stalin había comenzado a purgar a médicos judíos del Kremlin, en lo que se conocería como el complot de los médicos. Hablaba en susurros de nuevas purgas. El círculo interno del poder soviético dormía con un ojo abierto. Beria lo sabía, y Beria preparaba algo. La noche del 28 de febrero al 1 de marzo de 1953 fue una noche ordinaria en la dacha de Kuntsevo, la residencia oficial de Stalin en las afueras de Moscú. El líder soviético había cenado con 4 miembros del Politburó: Beria, Malenkov, Bulganin y Khrushchev. Bebieron vino georgiano. Vieron películas. Estuvieron despiertos hasta las 4 de la madrugada. Una noche como muchas otras. Lo que ocurrió después se ha convertido en uno de los episodios más debatidos de la historia soviética. A las 10 de la mañana del 1 de marzo, Stalin normalmente ya habría dado señales de vida. A las 11, nada. Al mediodía, el personal de la dacha esperaba, nervioso, incapaz de actuar. Las órdenes de Stalin eran claras. Nadie entraba a sus habitaciones sin ser llamado. La última vez que alguien había ignorado esa orden sin ser invitado, le había costado su posición. O algo peor. Solo a las última hora de la tarde, casi a las 10 de la noche, un guardia finalmente se atrevió a entrar. Encontró a Stalin en el suelo del salón comedor, inconsciente, empapado en orina, con signos de haber sufrido un derrame cerebral masivo horas antes. Había estado tirado en ese suelo durante, posiblemente, 12 horas sin que nadie hubiera ido en su ayuda. Se llamó a los miembros del Politburó. Llegaron en la madrugada. Y aquí comienza el capítulo más oscuro y más debatido de toda la historia de Beria. Svetlana Alliluyeva, la hija de Stalin, estuvo presente durante los días de la agonía de su padre. En sus memorias, escribió algo que nunca se ha podido borrar de la historia. Describió a Beria arrodillándose junto a su padre inconscientemente, mirándole la cara, y luego levantándose con una expresión que ella describió como triunfal, como la de alguien que acaba de obtener lo que había esperado durante mucho tiempo. Se llamó a los médicos, pero hubo demoras. Los mejores médicos del Kremlin habían sido arrestados hacía apenas semanas, como parte del complot de los médicos que Stalin mismo había orquestado. Los que quedaban tenían miedo. Miedo de diagnosticar correctamente. Miedo de recomendar tratamientos que podrían parecer insuficientemente agresivos si el paciente moría. Miedo de recomendar tratamientos que podrían parecer demasiado agresivos si el paciente sobrevivía y preguntaba por qué lo habían manipulado.
Las sospechas sobre Beria son de naturaleza distinta. Algunos historiadores, basándose en testimonios y en el análisis del comportamiento de Beria durante esas horas, han sugerido que fue él quien retrasó activamente la atención médica, que en el periodo crítico entre el colapso de Stalin y la llegada de ayuda médica, Beria manejó los tiempos con suficiente habilidad como para asegurarse de que cuando los médicos finalmente llegaran, el daño ya era irreversible. Hay incluso teorías que van más lejos, que el vino georgiano de aquella última cena contenía warfarina, un anticoagulante que habría exacerbado el derrame cerebral. Estas teorías nunca han sido probadas de manera concluyente. Pero lo que sí está documentado es el comportamiento de Beria durante los 4 días de agonía de Stalin. Khrushchev, que estuvo presente y lo documentó en sus memorias, describió a Beria alternando entre 2 estados. Cuando Stalin parecía estar perdiendo la conciencia, Beria se comportaba como un hombre que ya había comenzado a planificar el futuro sin él. Hablaba de política, de transiciones, de poderes que serían redistribuidos. Cuando, en algún momento, Stalin abría los ojos y parecía recuperar algo de conciencia, Beria se arrodillaba junto a él y besaba su mano con una devoción que habría parecido ridícula de no ser tan evidentemente calculada. El 5 de marzo de 1953, a las 9:50 de la noche, Iosif Vissarionovich Stalin murió. Beria fue el primero en salir del cuarto donde yacía el cadáver. Llamó a su chofer y partió hacia Moscú a toda velocidad. Según el testimonio de varios testigos, mientras salía del cuarto, fue escuchado diciendo en voz lo suficientemente alta como para ser oído: «Voy a tomar el poder», o algo de naturaleza similar. No hay una versión única de sus palabras exactas, pero sí hay consenso sobre la euforia apenas contenida que emanaba de él en ese momento. Los días siguientes fueron los más peligrosos de la historia soviética post-stalinista. Con Stalin muerto, el equilibrio del poder que había mantenido a todos con vida, de repente, no existía. Y Beria se movió con una velocidad que resultaba casi admirable en su audacia. En los días inmediatamente posteriores a la muerte de Stalin, comenzó a tomar medidas de reforma que sorprendieron a todos. Propuso liberalizar el Gulag, amnistiar a cientos de miles de prisioneros, relajar el control soviético sobre los países satélite de Europa del Este. Hay quien interpreta estas medidas como evidencia de que Beria tenía una visión política más pragmática y reformista de lo que nadie habría esperado. Hay quien las interpreta como lo que probablemente eran: movimientos tácticos para ganar apoyos y posicionarse como el sucesor natural. Pero Beria cometió el mismo error que Yezhov había cometido antes que él. Subestimó el miedo que generaba en los demás. Y ese miedo, en la política soviética, era la fuerza más peligrosa del universo. Nikita Khrushchev, ese hombre que había sobrevivido décadas de terror soviético con una mezcla de astucia campesina y servilismo estratégico, llegó a una conclusión que le costó muchas noches sin dormir, pero que al final fue la única posible. Si no mataban a Beria, Beria los mataría a todos. No era paranoia, era aritmética política simple. Beria tenía los archivos, tenía la maquinaria de la NKVD, tenía agentes en todas partes, tenía sobre todo la inclinación y la capacidad de usar ese poder sin ningún tipo de restricción moral. Cada hombre en el Politburó tenía en los archivos de Beria material suficiente para ser ejecutado varias veces. Khrushchev comenzó a conspirar. En silencio, con la misma paciencia que había aprendido a tener durante los años de Stalin, empezó a reunir a los hombres necesarios. Malenkov, que tenía sus propias razones para temer a Beria. Bulganin. Y crucialmente, el mariscal Georgy Zhukov, el héroe militar más condecorado de la guerra, un hombre cuya autoridad entre los militares era absoluta y que tenía razones muy personales para desear ver a Beria caer. El plan era simple en concepto y extraordinariamente arriesgado en ejecución.
Un golpe a la antigua usanza, dentro de una reunión del Presidium, usando la fuerza militar para neutralizar la NKVD antes de que pudiera reaccionar. El 26 de junio de 1953, Beria llegó al Kremlin para lo que creía era una reunión ordinaria del Presidium. Entró al salón con la seguridad de siempre, con esa postura de hombre que nunca ha necesitado mirar por encima del hombro, porque siempre ha habido alguien vigilando por él. No llegó a sentarse. Khrushchev tomó la palabra. Comenzó con acusaciones: traición, espionaje al servicio de potencias extranjeras, crímenes contra el Estado soviético. Los demás miembros del Presidium, que habían sido preparados de antemano, respaldaron las acusaciones una por una. Beria, según los testimonios de quienes estaban en la sala, al principio respondió con la arrogancia de siempre. Exigió explicaciones. Amenazó, implícitamente, con consecuencias. Entonces, el mariscal Zhukov entró a la sala con un grupo de oficiales militares. Militares del ejército, no de la NKVD. Hombres que le obedecían a él, no a Beria. Hombres que no estaban en los archivos de Beria. O que si lo estaban, habían decidido que ese miedo era preferible al miedo de lo que Beria haría si sobrevivía. Beria fue arrestado en el acto. La operación fuera del Kremlin se ejecutó simultáneamente con una precisión que habría resultado impresionante incluso para el propio Beria. Unidades del ejército ocuparon los edificios clave de la NKVD en toda Moscú. Las comunicaciones fueron cortadas. Los comandantes de campo más leales a Beria fueron arrestados o neutralizados antes de que pudieran reaccionar. Todo sucedió en cuestión de horas. El hombre que había construido la maquinaria del terror más eficiente de la historia soviética fue derribado en una tarde. Lo trasladaron a un búnker militar, donde permaneció durante los meses siguientes mientras se preparaba el proceso. Y aquí, en el cautiverio, comenzó a verse algo que ninguno de sus carceleros había esperado presenciar. El terror que Beria había infligido a tantos otros, reflejado ahora en su propio comportamiento. Los relatos de su comportamiento en prisión pintan un cuadro de desintegración psicológica acelerada. El hombre que había bajado tranquilamente a los sótanos de Lubyanka para interrogar a ministros y generales sin que le temblara la mano. El hombre que había firmado listas de ejecución mientras bebía su té de la mañana. El hombre que había supervisado el asesinato de más de 20.000 polacos con frialdad burocrática. Ese hombre comenzó a escribir cartas suplicantes a sus captores. Las cartas existen. Han sido parcialmente publicadas. Su tono es extraordinario. Beria suplica. Ofrece revelar secretos. Promete lealtad absoluta. Se humilla de maneras que habrían resultado incomprensibles para cualquiera que solo lo conociera por su reputación. Se dice que llegó a orinar en sí mismo durante alguno de los interrogatorios. El arquitecto del terror, descubriendo que el miedo que había sembrado en tantos otros era perfectamente capaz de crecer también en él. El juicio fue celebrado en diciembre de 1953. Secret, como todo en la Unión Soviética, pero con la estructura formal de un tribunal legal. Los cargos eran extensos: traición, terrorismo, crímenes contra el Estado. No había casi nada sobre las violaciones, sobre los sótanos de Lubyanka, sobre Katyn. El sistema soviético no podía juzgar esos crímenes sin implicarse a sí mismo. Así que lo juzgaron por otras cosas. El resultado era predeterminado desde el primer día. En la Unión Soviética, no había juicios donde se declarara inocente a alguien que el Presidium había decidido que era culpable. Beria fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia: muerte. La ejecución se llevó a cabo el 23 de diciembre de 1953, en el mismo búnker donde había estado encarcelado. Los relatos de lo que ocurrió en los últimos momentos varían en algunos detalles, pero coinciden en lo esencial. Cuando le comunicaron la sentencia, Beria se derrumbó. El hombre que había ordenado la muerte de cientos de miles de personas sin pestañear
suplió por su vida. Lloró, se arrodilló, imploró. Los testigos describieron una figura irreconocible comparada con el hombre que había gobernado el aparato del terror soviético durante 15 años. El general Pavel Batitsky, que presidió la ejecución, ordenó que Beria fuera atado a un poste. Se dice que Beria no dejó de hablar, de suplicar, durante todo el proceso, que pedía que le dieran una oportunidad de demostrar su lealtad, que prometía cualquier cosa, que su voz, que siempre había sido el instrumento de sentencias de muerte para otros, ahora era solo el sonido de un hombre aterrorizado pidiendo lo que jamás había concedido. Batitsky lo hizo callar envolviéndole un trapo alrededor de la boca. Y entonces, con la pistola apuntada a su frente, apretó el gatillo. Un solo disparo. El mismo método que Beria había utilizado para sus propias ejecuciones. La misma eficiencia. El cadáver fue incinerado inmediatamente, sin funeral, sin tumba, sin señalización. Las cenizas fueron dispersadas para que no quedara ningún punto de referencia, ningún lugar donde pudiera formarse ningún tipo de memoria. El hombre que había construido su poder sobre la destrucción de personas y de sus rastros, fue él mismo borrado del mundo físico, con la misma meticulosidad que había aplicado a sus víctimas. Incluso en la gran enciclopedia soviética de 1953, que ya había incluido un extenso artículo sobre Beria, se enviaron cartas a los suscriptores, con instrucciones de arrancar las páginas correspondientes y reemplazarlas con páginas adicionales sobre el mar Bering. El mar era más útil que la memoria del hombre. Lavrenti Beria fue extirpado de la historia oficial. Sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados junto a él o en los meses siguientes. Sus archivos fueron sellados durante décadas. Su nombre se convirtió en algo que no se pronunciaba, algo que existía solo como advertencia susurrada entre los que todavía lo recordaban. ¿Qué queda de Lavrenti Beria? Queda, ante todo, el número. Los números son la forma más honesta de medir el alcance de una vida dedicada a la destrucción de vidas ajenas. Más de 20.000 polacos ejecutados en Katyn. Entre 1,5 millones y 2 millones de personas muertas en los campos del Gulag, bajo su administración. Cientos de miles de individuos procesados, torturados y ejecutados durante los años del Gran Terror y sus secuelas. Una cantidad imposible de determinar con precisión de víctimas de su depredación sexual. El número de vidas directa e indirectamente arruinadas por el sistema que él perfeccionó y administró es incalculable. Queda también la pregunta que siempre persiste cuando se estudia a alguien como Beria. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede existir un ser humano capaz de operar a esta escala de destrucción con esta frialdad? Y la respuesta, por perturbadora que resulte, no es sobrenatural. No requiere un demonio. Solo requiere un sistema que elimine las consecuencias normales de la violencia, que rodee al perpetrador de otros que hacen lo mismo, que proporcione ideología suficiente para lubricar la conciencia, y que, crucialmente, dé poder absoluto a alguien que ya tenía la inclinación. Beria no fue la primera persona en la historia humana con esa inclinación. No será la última. Lo que lo convierte en una figura singular no es su monstruosidad intrínseca, sino la escala que esa monstruosidad alcanzó gracias a las circunstancias históricas que lo rodearon. Hay algo más que queda. Una lección que el propio Beria encarnó sin entenderla nunca. El terror como instrumento de poder tiene una falla fundamental. Genera el mismo terror en quien lo ejerce. Beria vivió sus últimos meses con el mismo miedo que había sembrado durante décadas. Y murió pidiendo, suplicando, llorando, exactamente como habían muerto las personas que él había condenado. El hombre que Stalin comparó con Himmler. El hombre que hizo temblar a mariscales, y a científicos, y a poetas. El hombre que construyó imperios del miedo. Terminó en un búnker, atado a un poste, con un trapo en la boca, pidiendo que se le perdonara la vida. La historia tiene su propia justicia. Llega tarde.
pero llega. Si llegaste hasta aquí, significa que eres exactamente el tipo de espectador que hace que este canal valga la pena. Beria es uno de esos personajes que, cuanto más profundas vas en su historia, más oscuro se vuelve el cuadro. Y apenas hemos rasguñado la superficie. ¿Qué parte de este video encontraste más perturbadora? ¿Los crímenes en los sótanos de Lubyanka? ¿La frialdad burocrática de Katyn? ¿Su colapso final? Déjame saberlo en los comentarios. Esas conversaciones son lo que hace crecer esta comunidad. Si este video te dejó con esa sensación de que el mundo es más oscuro y más complejo de lo que quisieras, dale like. Y si quieres seguir adentrándote en los capítulos más sombríos de la historia humana, suscríbete. Cada semana hay una nueva historia esperando. Y te prometo que ninguna es aburrida. Hasta la próxima.